Bueno, pues buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora que nos escuchéis. Bienvenido a un episodio más de No Todo va a ser ciencia, el podcast, el video podcast de Opto Academy, donde conocemos pues, a personas relacionadas con nuestra profesión. Y hoy tengo el placer de tener conmigo a Andrea González. Buenos días, Andrea. Buenas tardes, Andrea. Hola, buenas. Pues nada, yo siempre empiezo por una preguntita. ¿Quién es Andrea? Cuéntame un poquito de ti. Ay, pues es una pregunta difícil, de decir, Sí, pero bueno, un poquito. yo creo que lo que más diría la gente de mí es que soy un culo inquieto, la verdad. Siempre estoy apuntándome a todo, haciendo cosas que me gustan, que la verdad que no son pocas, así que ahí tengo bastante suerte. Y nada, eso es un poquito lo que me describe. Estoy intentando aprender a decir más que no a cosas, porque si no, el tiempo empieza a no darme de sí. Pero bueno, eso es un poquitín así lo que se me ocurre decirte ahora. Eso me suena a mí. Aprender a decir que no, es una asignatura ahí pendiente, ¿no? Sí, no sé si algún día la conseguiré, pero bueno. Lo que pasa es que cuando nos mueve la pasión por algo, es difícil decir que no a algo que te gusta, ¿no? Entonces, eso por lo menos es lo que me pasa a mí, ¿no? Entonces, yo supongo que a ti será algo parecido, ¿no? Sí, también. Bueno, ¿y por qué Andrés es optometrista? Pues viene un poco de familia. Mi padre es óptico optometrista, tiene ópticas en Santander y yo desde chiquitina he estado yendo, pues, a verle trabajar, al salir de trabajar y demás, y la verdad que me he llevado siempre súper bien con toda la gente y me gustaba mucho lo que hacía. Aparte de eso, en el colegio, pues, me daba cuenta que todo lo relacionado con la rama de la salud, la biología, etc., era lo que me llamaba y lo que me gustaba. Y pues sí, había otras carreras que me interesaban, como enfermería, medicina o similares, pero bueno, en este caso, como lo que había mamado era óptica, pues estuvo bastante claro. ¿Y dónde lo estudiaste? Lo estudié en Madrid, en la Europea, Ujú. y la verdad que muy contenta con la elección. Éramos muy poquitos, así que no se puede decir que haya vivido, bueno, lo viví luego en Estados Unidos, pero en Madrid no viví la experiencia de una clase de 100 personas con aulas gigantes, porque éramos apenas 7 personas, pero el profesorado que tuvimos, para mi gusto, fue muy, muy, muy bueno. La verdad que aprendí muchísimo, lo orientaban mucho a la parte clínica y muy guay. Y tú sabes que yo estuve ahí unos años en la Europea, ¿Ah, dando, sí? dando formación. Ah, mira, no lo sabía. Estuve en el máster dando clases de prácticas, en el máster de optometría clínica que hacía la europea, Ujú. y allí estuve, no sé si fueron 2 años o sí, 2, 3 años, con Pues Borja, sí, con me gustaba Felipe, con mucho. Elena. Eso, justo, escogían gente que aparte también, estaba trabajando, algunos, se estaban sacando el doctorado, etc., igual no estaban, pero era gente que había hecho mucha clínica. Entonces, aprendías muchísimo de ellos, la verdad. La verdad que fue una pena que eso lo quitaran así de la noche a la mañana, Sí, pero totalmente. bueno, son decisiones de otras personas, ¿no? Son de otras personas, ahí no se le puede hacer nada, pero bueno, yo estuve muy contenta y me ayudó a que, pues eso, que me enamorase mucho más la profesión, porque al final, bueno, todo era una cosa que veías, pero tampoco sabías exactamente de qué iba a ir. Y una vez en la carrera, pues sí me di cuenta. Y ¿Y, yo y qué, tampoco no fui muy y qué buena lo- estudiante de pequeña y me di cuenta de que al llegar a la carrera, cuando estudias algo que te gusta, no hay ningún problema. y dentro de la carrera, qué era lo que más te gustaba? Yo Toda la la parte parte, supongo, clínica, ¿no? Sí, la parte de patología, la parte con Pablo Gili, que fue mi primer profesor de patología, luego tuve otra con los Orduna, con los hermanos Orduna nos daban también, y todo lo relacionado con el mundo de la patología siempre ha sido mi favorito. Muy bien, y bueno, terminaste la carrera y después, Terminé la carrera y después, pues una de las razones también por las que fui a la europea es que mi padre había estado haciendo como unas estancias clínicas en Filadelfia cuando yo nací y siempre me hablaba súper bien de su experiencia en Estados Unidos, lo que habría aprendido y demás. Entonces yo hacer toda la carrera desde el principio no quería porque no quería perderme la experiencia de ser una estudiante en Madrid, estar con mis amigos, etc. Pero al acabar lo tenía claro que me quería ir para allá y lo intenté a través de la europea, pero lo que me ofrecían no me convencía porque era algo muy de nada, unas prácticas de 3 meses o cosas así como muy poquito. Entonces me decidí ir a Escocia a hacer un máster
de oftalmología clínica y investigación, para saber si esto del mundo de la investigación era lo que me tiraba o no. Y nada, súper bien. La verdad, en Glasgow también he aprendido un montón. Como era oftalmología clínica, pues todo muy orientado. Básicamente te daban el Kansky y te decían, apréndetelo de memoria. Y en eso ¿Eso te iba. abrió la puerta de Estados Unidos? Y eso me ayudó después, sí, justo para los requerimientos que hay para ir a estudiar a Estados Unidos. No lo hice con ese objetivo, ¿eh? Yo ya en ese punto había tirado un poco la toalla a lo de irme de Estados Unidos por ahora y me fui para Escocia con la idea de PAM y luego me pongo a trabajar. Y en efecto después volví a Santander y estuve trabajando un par de años antes de irme a Estados Unidos. ¿Y cómo fue eso de decir, pues me quiero ir a Estados Unidos? Cuéntame un poquito cuál fue el proceso, por favor. Eso. Pues mira, es curioso porque a mí un mundo que me encanta, que es el de la neurología, me estaba leyendo el libro de un neurocirujano de Reino Unido que se llama Ante todo, no hagas daño, se llama el libro. Y bueno, el caso, que me lo estaba leyendo y estaba tomándome un día una caña con mi padre y le digo que no acaba de entender eh, lo que era un aneurisma. Como que hablaban todo el rato de aneurismas y yo es que no acabo de entender porque lo leo en internet en plan, es esto, 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 pero no se me queda porque no lo entiendo del todo. Y me miró así y me dijo, te tienes que ir a Estados Unidos. Y yo, pues vale. Así que así me fui para allá, empecé a mirar qué universidades lo ofrecían y lo que era la de Boston la que lo ofrecía más fácil porque tiene ese programa internacional de 2 años y sobre todo eso, yo lo que quería era aprender, aparte de en el mundo de los ojos, que me enseñasen como esa base de las patologías para entenderlo bien, porque yo entendía que en la carrera de óptica me habían enseñado muy bien, pero me habían dicho, la diabetes en el ojo se ve así, 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 pero no me explican qué es la diabetes y entonces el por qué. Y creo que si entiendes la raíz, nunca se te va a escapar lo que pasa en ese vaso sanguíneo o en ese ojo. ¿Sabes, Andrea? Que me siento tan identificado con lo que acabas de contar, porque muchas veces hablando con compañeros, lo que noto es eso, que saben identificar signos, síntomas, pero no saben realmente qué está pasando, porque no Es tienen esa formación clínica de base, ¿no? Y creo que es esencial. Yo creo que, mira, a mí en eso me ayudó un montón ir a hacer el centro Boston. Yo estuve haciendo el centro Boston y metía mucha caña con eso y luego tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos, verlo allí. Tú sabes que yo he vuelto y he vuelto y he vuelto sí, ya. sí, 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 un montón Eh, de veces. Pero, pero yo creo que eso es clave, clave para analizar cada caso, para analizar a cada paciente, ¿no? Y Sí. saber realmente qué hay detrás, ¿no? Es decir, cuando una persona está polimedicada, qué está pasando, creo que es la clave, ¿no? Y me alegra mucho haber escuchado esto porque creo que es una cosita de la que tú hablas en el curso de atención primaria y que Sí, creo que es clave y que es muy necesaria para nuestra profesión aquí en España, ¿no? yo creo Así que que ayuda muchísimo. Desde luego, mi manera de mirar una retina desde que sé todo eso a antes iba buscando como, vale, diabético, que a ver si tiene esto, 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 esto. Ahora no, ahora me puedo quedar mirando la retina, los vasos, cómo son, le pregunto la historia al paciente y no es como, no, si no tiene nada que ver con lo que me he aprendido en memoria, que está relacionado con los ojos, no lo entiendo o no tal. Y no, se entiende todo mucho mejor. Es guay. Y nada, pues eso, me puse a mirar cuáles eran los requerimientos para entrar y bueno, pues más o menos lo que te pedían, pues haber trabajado un par de años, justo lo cumplía, haber estudiado en una universidad X que la de Glasgow lo cumplía y bueno, pues un poco lo rellenaba todo, así que vas allí, haces un examen de ingreso, que se pasa un poco mal porque son duros, o sea, te ponen muy nervioso, no es que sea en sí difícil, pero te ponen nervioso y sobre todo Vine porque quieren Vine Joan me te engaña. quieren gente que esté comprometida, ¿sabes? Porque al final es muy intenso el curso, son 2 años, pero claro, es un año entero de prácticas y en el otro año lo que hacen es que te meten todo segundo y tercero de carrera. Entonces, mientras tus compañeros de clase, que yo me llevaba muy bien con los de tercero, con los de segundo, pero claro, intentas hacer ocio y es imposible, porque es que ellos tienen sus asignaturas y yo tengo 13 o 15 porque tengo las de los 2.
y era un poco, o sea, fue una experiencia espectacular, la repetiría mañana mismo, pero bueno, al principio es duro, porque es muy intenso. Pues sí. Bueno, terminaste el Doctor in Optometry en la New England y después de eso, ¿vuelta a Pues Santander? sí, volví a Santander, me coincidió la pandemia, me quedaba allí todavía un tiempo y estaba justo en una fase de acabar los exámenes para la licencia y de pensarme quedarme de prácticas todavía un poquito más, alargar pues como medio año más o así que te dejan con con el visado. Y nada, entró la pandemia y perdí 2 meses de prácticas, que no hay cosa que me diese más rabia porque estaba en unas muy chulas que me estaban encantando, pero bueno, se pusieron las cositas feas y me volví para España. Y nada, luego ya pusieron lo de que no se podían cruzar las fronteras, estuvo puesto durante casi 2 años, que no pudimos viajar de aquí a Estados Unidos, y entonces ya me volví fundamental aquí porque al final son 6 ópticas y pues ya empecé con la parte empresarial, llevarlo todo, etc. Y pues volver no, no fue una opción. Pero bueno, que estoy encantada aquí, o sea, me encanta lo que hago aquí, como estoy aquí, nunca fue en la idea de quedarme en Estados Unidos, ¿eh? Siempre fue ir a Ujú. estudiar y volver. Bueno, pero si lo tenías claro, ¿te No, no, lo sirvió? tenía superclaro, sí, sí. Allí me intentaban quedar, ¿eh? En plan: "¿Pero y te vas a volver? ¿Pero cómo te vuelves? Ay, Andrea, haz los exámenes Bueno, y a quédate". veces, mira, una de las preguntas que a mí me hacen cuando tú sabes que desde Soft Academy llevamos a Sí. alumnos cada año a que conozcan la escuela de New England College of Optometry en Boston, y una de las preguntas que me suelen hacer, a ver, por qué voy a aprender cómo lo hacen en Estados Unidos si luego voy a llegar aquí y no voy a poder hacerlo, ¿no? ¿Y qué les dirías tú? Yo diría que las limitaciones se las ponen ellos mismos, que no hay límite para el conocimiento y que yo todo lo que he aprendido, literalmente todo lo uso. O sea, igual no uso técnicas, vale, pues no hago gonioscopía, pero ojo, cuánto me ha ayudado hacer gonioscopía para entender cómo es el ángulo y para entender la importancia y no medir el ángulo porque hay que medir el ángulo, sino porque es necesario. Porque si me encuentro un Naibus cerca del ángulo, ya sé lo que puede pasar, cómo se ve, por qué lo tengo que documentar, por qué lo tengo que referir, si cambia de forma o no. O sea, yo creo que Ujú. ahí no hay límite para el conocimiento, siempre te va a ayudar en lo que haces. ¿Y cuáles para ti son las principales diferencias de la optometría entre Estados Unidos y España? Si lo podíamos resumir en dos, tres cositas, ¿cuáles serían para ti las grandes diferencias? Para mí la más grande es a nivel educativo. O sea, creo que desde las universidades se podrían enseñar más otras cosas justo para que cambiase esa parte. Entonces, yo creo que de por sí los optometristas que están allí tienen una base diferente a la nuestra. Entonces, eso es como lo primordial y principal. Y luego, pues, evidentemente, toda la parte de la medicación y demás, ¿no? En plan, o sea, eso es yo lo que más he hecho en falta es poder ayudar a mis pacientes con una conjuntivitis y arreglárselo en cuestión de una semana y no todo lo que requiere para una cosa que estoy viendo y que podría recetarle, que no tiene un peligro para él ni para el ojo y que se solucionaría muy fácil. Para refraccionar a niños. Eso es justo, evidentemente, toda la parte de la dilatación, refraccionar a niños. Sí, 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 sí. Toda esa parte es como la que más, digamos, que se echa en falta. Pues sí, de verdad. Es Porque algo. trabajan con mucho protocolo, mucho escribir en las fichas, las cosas que ves, y eso yo creo que está muy bien. Los pertinent negatives estos, o sea, el escribir lo que no has visto, eso es obligatorio allí y eso está genial porque te ayuda a ver qué es lo que tienes que ver. O sea, todas esas cosas. Cuéntame a mí eso, que eso lo quiero saber yo. Pues eso, por ejemplo, si tú en la historia clínica alguien te ha dicho que tiene diabetes, tú ya de por sí en la ficha, o sea, lo que escribes luego del paciente, en su ficha, tienes que poner lo que no le has visto en el ojo. Entonces, eso te ayuda a estar repasando cada día todo lo que una persona con diabetes puede tener en el ojo. Y Ay, qué así, guay. con, pues eso, con glaucoma, una persona de glaucoma o con la tensión alta, pues haces el check de todo lo que le tienes que mirar y eso está muy guay. Ok. Bueno, pues volvemos para España De y vuelta. ahora, y ahora tu trabajo ahora, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que haces?
Pues, ejerzo de optometrista en 3 ópticas diferentes y básicamente, pues, viendo pacientes en general. Sí que hay en una que veo un poquito más niños, hago bastante control de la miopía, en esa en concreto, por ejemplo. En otra me centro mucho en patología, en la cual también pongo bastante lente de contacto escleral, tenemos OCT, es una tienda un poquito, es una óptica un poquito más completa, que hacemos más cosas. Y nada, eso. Aparte del día a día de ver pacientes y hacer un poquito todo lo que se me deja, pues un poco gestión de las tiendas, gestión del equipo, hago formación con mi equipo, somos 14 optometristas, Qué entonces guay. les intento mantener al día Ujú. Pues y eso. Y ahora me estoy hablando, metiendo en el mundo de la baja visión. Hace poco, en enero, me dio la locura de meterme en la 11 y los viernes por la mañana estoy en la 11 también ahí asesorando ayudas para pacientes y demás. qué guay. Bueno, y vamos a hablar de la atención visual primaria, ¿no? Es decir, si los optometristas queremos ser agentes de atención visual primaria, nos falta todo esto que hemos ido hablando aquí para atrás, ¿no? Toda esa formación eh, y que toda esa formación o parte de esa formación la tenemos en AutoAcademy de tu mano en el Eso curso de atención visual primaria. Cuéntanos un poco qué consiste este curso, cómo está estructurado más o menos y qué le dirías tú a esas personas que dicen, ¿por qué me toca apuntar yo a este curso? Vale. Pues el curso se centra un poquito en todo esto que vengo diciendo, ¿vale? Me he basado un poquito en el curso en lo que estudiábamos nosotros allí para los exámenes nacionales, que es un poquito un repaso general a nivel clínico de lo que hay que saber del ojo. Tiene unos conocimientos como base bastante tal, que igual para muchos puede parecer, esto es muy sencillo, ya me lo sé, pero lo que me quiero centrar mucho es en, vale, lo sabes, pero lo estás documentando bien, te estás acordando de este otro detalle, del otro, de la interacción que pueda tener, pues un poquito ese repaso que creo que como profesionales de atención primaria tenemos que saber, que no me vale, yo me dedico a lentes de contacto o me dedico a tal, pero claro, ¿no? En tu silla se sientan todo tipo de pacientes y esto con nuestra profesión, pues es algo básico, ¿vale? No saber un poco en general de todo lo que le está pasando a ese ojo. Y eso es así lo que he intentado transmitir en este curso. Está estructurado por las distintas partes del ojo, ¿no? En plan, toca párpados, toca conjuntiva, toca córnea, toca retina, toca neuro, pues con glaucoma, etc. Y un poquito de farmacología también, no sé si me dejo algo. Sí, y luego hay una parte que lo da Silvia, que es la parte de interpretación de imágenes de OCT también. Justo, va a partes un poquito más específicas, porque no he querido tampoco el curso centrarlo en pruebas específicas para no escuchar el, es que yo no tengo CT. Entonces, no, esto es para todos los optometristas. Con que tengáis ojos, lámpara de hendidura y hagáis una historia clínica, ya os vale el curso, porque es lo básico que va a pedir tener. ¿Y qué le diría a alguien que dice que por qué me tengo que apuntar? Pues bueno, creo que lo he dicho un poco, porque es la manera de ayudar a nuestros pacientes. Si tienes una profesión en la que te gusta ayudar a la gente, tienes que tener el conocimiento de estas cosas y conociendo estas distintas patologías les puedes ayudar muchísimo más a resolverlas. Pues totalmente de acuerdo, ni media palabra más, como se dice, ¿no? Así que bueno, Andrea, muchísimas gracias por conocerte un poquito más de cerca y nada, nos vemos. Una última pregunta. Cuéntame. Dime a qué persona te gustaría que entrevistáramos en el próximo episodio de No Todo Va a Ser Ciencia. Que no hayamos entrevistado, que hay mucha gente que hemos Claro, es entrevistado. que no me sé todos, me he visto unos cuantos, pero no sé a todo el mundo que hayáis entrevistado. Venga, tú Por dime ejemplo, uno. ¿a Silvia la habéis entrevistado? ¿A quién? A Silvia. Silvia es que tiene una agenda más complicada que yo. Pero Bueno, que os está haga un hueco en apuntada. la agenda y que os cuente por qué le apasiona tanto la retina, por qué le apasiona tanto la OCT, cómo descubrió ese mundo, vamos, que lo va a hacer fenomenal. Ahí Pues yo nada, pongo esa nominación, ahora ya que ya se haga hueco en la agenda. lo intentaremos. Bueno, Andrea, muchísimas gracias y lo dicho a todo el resto de la gente que nos escuche. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias a ti. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego.